Estimados participantes, muy buenas noches. Bienvenidos al curso gratuito de Inglés Básico A1. Darles la cordial bienvenida a todos y a cada uno de ustedes a este curso gratuito. Estamos ubicados en la provincia de Andahuaylas, en el departamento de Apurímac, exactamente al sur de nuestro querido Perú. Quisiéramos saber desde dónde llevan el curso, desde dónde se conectan, desde dónde se comunican. A ver si nos dejan unos mensajitos por el chat del Meet, los vamos a estar leyéndolos. Somos una institución con más de 7 años de experiencia, orientada a ofrecer educación virtual gratuita de alta calidad a nivel nacional e internacional. El equipo del tecnológico está conformado por la plana administrativa, por los docentes académicos y asimismo por los asistentes académicos de cada curso. Si deseas conocer más sobre nuestros cursos gratuitos, estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, YouTube, TikTok y en Instagram. Nos pueden seguir como el Tecnológico de Perú. Nuestra meta es llegar al 1.000.000 de seguidores y con tu ayuda lo vamos a lograr. Decirles que este lunes 18 de noviembre estamos aperturando muchos cursos gratuitos, entre ellos auxiliar en educación secundaria, terapia cognitiva conductual, redacción de documentos administrativos, inglés básico A2, Word intermedio y el curso de primeros auxilios. Todos estos cursos inician este lunes 18 de noviembre. Para mayor información, comunicarse al 979-483728. Son cursos 100% gratuitos, no pagan matrícula, no pagan mensualidad. Capacítate y certifícate. Buenas noches, Janet. En breves momentos ya les vamos a estar enviando el material de la sesión número 4 a la comunidad de WhatsApp, ¿sí? Buenas noches, Corona. Nos dice desde Chiclayo. Muy bien, muchos saludos para ti. Nos dice María en vivo desde el Callao. O vivo en el Callao. Muy bien, María. Muchos saludos para ti, estimada María. Buenas noches, Lidia. Estoy en Colombia, nos dice. Muy bien, muchos saludos para usted, estimada Lidia. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a las personitas que están iniciando sala el día de hoy. Recuerden que el día de hoy es nuestra última sesión académica del curso y vamos a dar también nuestro respectivo examen final. Decirles también que este martes 19 de noviembre estamos aperturando muchos cursos gratuitos, entre ellos costos y presupuestos, regímenes tributarios, supervisor SOMA, psicología clínica, Word avanzado y el curso de Excel intermedio. Ahí está el numerito en pantalla, estimados participantes. Invitarles siempre a vuestros familiares, a vuestros amigos, para que puedan ser parte del tecnológico. Recuerden que no pagan matrícula, no pagan mensualidad. Soy Sherali Camargo, asistente académica del curso. Para cualquier duda o consulta que puedan tener, comunicarse al 914-767009. Siempre estoy pendiente de vuestras dudas, de vuestras consultas. Recordemos que nuestro docente del curso es el profesor Antonio Ramírez, especialista en el curso de Inglés Básico A1. Nuestra frecuencia son 2 días a la semana, los días lunes y miércoles de 6 a 7:30 de la noche. La duración del curso es de 2 semanas y hemos dado inicio este 4 de noviembre del 2024. Buenas noches, Geraldine. Buenas noches, Sarita. Nuestro temario, recuerden que está conformado por 4 sesiones académicas. El día de hoy estaríamos abarcando la sesión número 4. Recomendarles siempre que tomen una fotito, una captura para que puedan tener conocimiento sobre las sesiones académicas que hemos ido abarcando cada clase. Nuestra metodología de trabajo, clases 100% en vivo, clases virtuales, usamos la plataforma de Google Meet. Nuestros docentes cuentan con materiales didácticos para facilitar vuestro conocimiento. Tenemos una comunidad de WhatsApp en donde siempre estamos mandando vuestras clases grabadas, materiales también. Y el día de hoy estaríamos dando nuestro respectivo examen final del curso. Así es que por favor recomendarles al finalizar la sesión académica del día de hoy, no se vayan de salita porque vamos a hablar sobre el examen final. El certificado va a salir con mención en inglés básico A1 a nombre de la institución El Tecnológico. La certificación saldrá con 90 horas con una calificación final mayor o igual a la nota 14. Tiene un costo muy simbólico de 40 soles. El trámite es totalmente opcional, pero recomendarte siempre que realices tu trámite correspondiente, ya que esto acredita tu conocimiento. Decirles también que va a salir con un código único de registro y el código QR para verificar que es 100% original. Estamos respaldados por la Cámara Nacional de Comercio del Perú.
Tenemos convenios firmados con distintas instituciones, ahí ustedes pueden ver en pantallita. Posteriormente vamos a seguir firmando más convenios con otras instituciones, seguramente ya van a tener conocimientos sobre ello. Vamos a culminar nuestra presentación con una oración para el alma. El día de hoy el libro de Josué 1:9 nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Amén con todas las personitas que están en sala el día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas al curso gratuito de Inglés Básico A1, estimados participantes. En breves momentos ya se va a estar conectando nuestro docente en salita. Edith, por favor. Claro que sí, Edith. Ahí está el chat del Meet. Vamos a estar leyendo. Si tienen alguna duda o consulta, háganmelo saber a través del chat del Meet. Recuerden que los micros están desactivados. Cualquier consulta o duda que puedan tener a través del chat del Meet, por favor. Sí. Estimados participantes, recuerden que el día de hoy es nuestro examen final del curso. Entonces, les voy adelantando que todavía va a haber tiempo para que puedan enviar, ¿sí? Para que puedan enviar vuestro examen. Entonces, recomendarles, por favor, que se puedan quedar unos minutitos en salita después de la sesión académica del día de hoy para poderles explicar sobre el examen final, sobre el certificado también, ¿sí? A ver, Vanessa, vamos a estar enviando entonces en breves momentos la sesión número 3, el material de la sesión 3, ¿sí? No te preocupes. Y también la sesión número 4, estimados participantes. Me dice que no se puede descargar bien la sesión número 3. A ver. Vanessa, si no, comunícate conmigo, por favor, para poderte enviar al interno también la sesión número 3 del curso, a este numerito que está en pantalla, 914-767009, y te mando al interno, por favor, el material de la sesión número 3, ¿sí? Entonces vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro docente del curso. Estimado docente, muy buenas noches y estamos muy listos de poder iniciar nuestra última sesión académica del día de hoy. Adelante, por favor. Hola, hola, buenas noches, ¿me logran escuchar? Hello, class. A ver, un ratito voy a volver a ingresar, parece que tengo... Sí, Ahora ya sí. volví a ingresar. Ujú. Listo, ahora sí, ¿me logran escuchar, estimados? Buenas noches, good evening, class. The finally class. Okay, good evening. Good afternoon, Clara, good afternoon to you too. ¿No? Entonces, muy bien, ahora vamos a ver que vaya ingresando. Ahí está ingresando. Voy a compartir mi pantallita, por favor. Espérenme un momentito, por favor, un 5. Ay, Dios mío. Vamos a irnos a nuestra última sesioncita el día de hoy. Sí, pero rápidamente, permítame por favor. Ahí está, ya lo abrí. Perfecto. Sí, vamos a ponerle perfecto. Ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, buenas tardes, buenos días también, ¿no? Dependiendo cómo es, ¿no? En este caso, dependiendo en qué lugar se encuentre usted, ¿no? Claro que sí. Hello, estimada Edith. Hello, Vanessa. Hello, Jenny. How are you today, class? ¿Cómo están hoy? Sí, ¿quiénes son de Perú? Estamos en paro, ¿no? A las justas he llegado, estaba con temor a no llegar. A ver, los demás. Hello, class. Edwin nos dice yo, ¿no? Entonces estamos en paro nacional. Ya, muy bien. Vamos a Let's Continue Class. ¿Listo? Vamos a compartir aquí la pantallita. Rápidamente vamos a compartir. A ver qué nos dice. ¿Cómo se va a hacer con el examen? ¿Nos va a mandar en hoja para imprimir o cómo dice? Se les va a compartir un enlace. ¿Sí? Un enlace. ¿De qué enlace, profesor? Un enlace de lo que respecta
para un mensaje, un formulario de Google, donde ahí se le va a calificar a usted su examen, ¿no? Tiene que usted sincronizarla con su correo, poner su nombrecito, ¿no? Entonces, prácticamente ahí va a estar todo ese ámbito, ¿no? Del examen, las preguntitas para que resuelvan, todo va a estar ahí, ¿no? Entonces, muy interesante, ¿sí? Ajá, sí, estimada Edith, ¿sí? A ver cómo estamos, Esteban, Jimena, a Charmeli, estimada Rafmari, Brito. ¿La clase de hoy también entra? Sí, por supuesto. Claro que sí, todo lo que estamos viendo va a ingresar en su examen. Sí, y usted lo puede revisarlo, claro que sí. ¿Ya? Ups, ¿por qué aquí nos sale sesión 3, pero ya sabes que es nuestra sesión número 4, ¿no? Pero rápidamente vamos a terminar rapidito lo que hemos visto nosotros del el presente simple, ¿ya? Vamos a hablar rápidamente del presente simple, ¿sí? Muy bien, ahí de un segundito, por favor. ¿Ya? Habíamos hablado, a ver, deme un segundito. Está perfecto, los adjetivos posesivos, hemos visto el presente simple, ¿no? En este caso, el verbo to be, ya sabemos que es muy facilito, el verbo to be, ¿no? Se estructura con am, is, are, ¿sí? Y esto va a impactar en las tres formas, ¿no? Tanto en la forma positiva o afirmativa, la forma negativa o negación y la forma interrogativa o forma de pregunta, ¿no? Entonces, generalmente en las tres impacta. Ya vamos a repasar rapidito, a ver, se van ingresando, ¿sí? Voy a decir, por ejemplo, de esta forma, ¿sale? Y dígame usted, por favor, a ver, ¿qué me respondería con el verbo to be? A ver, si digo, si es afirmativa, ¿qué dirías? Yes. Te estoy preguntando, ¿ella es feliz o ella está feliz? Quiero que me des una respuesta afirmativa, ¿sí? El yes, claro que sí, porque estás afirmando con decir sí, ¿no? O el yeah también, ¿no? Entonces, pero en este caso, ¿qué dirías? Yes, she is happy, ¿no? She is happy, ¿sí? Algo sencillito, ¿verdad? La otra forma negativa, ¿cómo responderías de forma negativa? No, she, ¿qué más sigue? En forma negativa, ¿cómo nosotros utilizamos la negación? ¿Te acuerdas? Do you remember, class? Is not, ¿no? Is not happy. O si no, la forma contraída, que es lo que más se habla, ¿no? ¿Ya? Listo, muy bien, ¿ya? A ver, ¿qué dice? Yo tengo una pregunta para los que no estuvieron en todas las sesiones, en este caso, ¿qué pasaría? Estimada Luisa, si en caso no está usted en todas las sesiones, tiene la clase grabada. Se le recomienda, en este caso, que mire las clasecitas grabadas para refuerzo, pero si usted ya tiene un poquito de conocimiento, se puede apoyar, puede intentar dar su examen, no hay ningún problemita y se puede certificar, aunque es opcional. ¿Sí? Muy bien, ya, esa es la consultita. No, she's not. No, she is not happy, ¿no? Entonces, muy bien, a ver, no, she happy. Isn't también se puede utilizar. Sí, estimada Corona, claro que sí. Puedes decir she isn't o también is not, ¿no? O de esta forma, ¿sí? Y acá dirías happy, ¿sí? Pero la forma más común, generalmente, esa es la forma un poco extensa, ¿no? Pero generalmente lo que las personas utilizan en América es yes, she is, nada más. O bien vas a decir no, she isn't, ¿sí? Esas dos formas. No es necesario que tú pongas el complemento, ¿no? Como en este caso, happy, ¿no? Happy in your house o in her house, ¿no? Con más contexto. Sin embargo, decir solamente yes, she is o no, she isn't, ya es suficiente, ¿sí? Cuando alguien te pregunta si ella es feliz, ¿no? Entonces tú vas a decir yes, she is, de forma afirmativa, o no, she isn't, ¿sí? De forma negativa. No, ella no, ¿no? A pesar que acá dice sí, ella es, ¿no? Sí, ella es, y acá abajo dice, no, ella no es, ¿no? Suena raro que tú digas, por ejemplo, ¿no? En español tú dices, te preguntan, ¿ella está feliz? Y tú dices, sí, ella sí, ¿no? Responderías algo así en español, ¿no? Sonaría raro en español, ¿no? Lo que tú dirías, sí, es feliz, ¿no? De frente, ¿no? Es feliz, o sí, ella es feliz, ¿no? Completamos, pero en el inglés prácticamente se usa de esta forma, solamente de esta forma ya responde a la acción o a la oración o al complemento que estás utilizando en este caso en la oración, ¿sí? Que quede claro, pero está facilita, ¿no? Aquí utilizamos el es, aquí también utilizamos el es con la negación y aquí también el es. Ese es el verbo to be, facilito. Entonces vamos a pasar
rápidamente nosotros lo que vimos en la anterior, ¿no? ¿Y cuál es eso? El verbo to have y el verbo other verbs, ¿sí? Vamos a irnos rapidito. En el verbo have existen dos formas. En el verbo to be es am, is, are, ¿sí? En el verbo to be es am, is, are, ¿sí? En cambio, en el verbo to have utilizamos have y has, ¿sí? Has van a utilizar toda la tercera personita del singular, o sea, él, cuando te refieras a una tercera persona que sea él o Marcos, cuando sea she, una tercera personita, por ejemplo, podría ser Rafmari, o cuando sea Ed, que podría ser tu casa, ¿no? Estarías hablando de la casa de alguien, pero como tercera persona en objeto, ¿no? O el animal de alguien como tercera persona, que podría ser un perrito, un gatito, ¿sí? Entonces, o a ese amigo le dices, por ejemplo, está lloviendo, ¿no? Y esa tercera persona o cosa en este caso sería la lluvia, ¿sí? Entonces, vas a utilizar has, ¿ya? Has. ¿Queda claro? Y todo lo que está en rojito, como el I, you, and we, you, they, vas a utilizar con el have, ¿sí? Por ejemplo, tú quieres decir, yo tengo un carro, ¿sí? Algo sencillito. O yo tengo un gato. Tú vas a decir, por ejemplo, I have a cat. Yo tengo un gato. Si tú quieres decir, por ejemplo, ella tiene un león. She has a lion. ¿Sí? Y quieres decir, por ejemplo, María tiene, digamos, María tiene un perro. María has a dog. ¿Sí? De esta forma, como ves, esta palabrita, el verbo tener, que es to have, si utilizas para hacer oraciones de dos formas, ¿ya? Isen también se le puede poner, nos dicen por ahí, sí. Entonces tienes aquí el have y también tienes el has, ¿ya? Esto quiero que entiendas, ¿sí? No confundas, ¿ya? Have y has. Vamos con una, yo te voy a poner, no puedes decir aquí ya no vas a utilizar perdón, mejor dicho, no vas a utilizar adjetivos. Tú no puedes decir, ella tiene feliz, ¿no? Entonces, ella tiene un feliz día. Ahí, o ella tiene hambre, ¿no? O ella tiene sueño. Generalmente en esos contextos vamos a utilizar el verbo to be porque es parte de un deseo. Y cuando tienes también, por ejemplo, ¿no? Cuando tú dices, ¿cómo dices? Yo tengo 10 años, ¿no? Tú no vas a decir, por ejemplo, aquí, I have a 10 years old. ¿No? No utilizamos esto. Cuando alguien te pregunta tu edad, de esta forma no se responde, ¿no? Pero profesor, yo tengo 10 años de edad. ¿Por qué no digo have? A mí me han enseñado que cuando quieras decir la edad, vas a decir I am 10 years old. Esto sí es correcto. ¿Y por qué aquí, profesor, am significa tener? Porque acá estoy diciendo yo tengo 10 años de edad, ¿no? Entonces es algo un poquito interesante en el inglés, ¿sí? Generalmente hay cierta regla. También cuando refieras a, por ejemplo, tengo hambre, tengo sueño, vas a utilizar siempre el verbo to be, a pesar que la oración es con tengo, ¿sí? Es algo interesante, pero generalmente algo que tú posees, ¿ya? En este caso, como estamos haciendo los ejercicios de acá abajito, vas a utilizar de esta forma el uso del have y el has, ¿sí? Aparte nos apoyamos de algunos artículos, ¿no? Pero en este caso de aquí no hay artículo, ¿sí? Acá no dice yo tengo, ¿no? Un año, ¿no? En este caso acá pondrías one, o si no podrías decir, ¿no? En este caso siempre tiene que ser un numerito, porque es edad, ¿sí? Entonces, son pequeñas diferencias que existe en el mundo del inglés, ¿ya? Fácil, sencillo y rápido, ¿sí? Entonces, esa es la forma afirmativa. Hasta aquí, estimados, ¿queda claro esta partecita? A ver, rápidamente dime, si yo digo, por ejemplo, Marcos, ¿qué va a utilizar Marcos? ¿El has o el have? Marcos. A ver, Clara nos dice has, Vanessa nos dice has. Muy bien, perfecto. Y si digo, por ejemplo, Vanessa, María y Cintia, ¿qué van a utilizar? ¿Have o has? Vanessa, María y Cintia. Have, ¿no? Entonces, muy bien, vamos con otra. Si yo digo, por ejemplo, los perros, ¿no? Los perros, ¿qué van a utilizar? ¿Have or has? Los perros.
¿Mm? Have también, ¿no? Porque es plural, los perros, claro que sí, ¿no? Y si digo, por ejemplo, ella y él, ¿qué utilizarían? Have or has. Ella y él. Have or has. Have también, ¿no? A pesar que estoy diciendo Marcos y María, que ambos son como terceras personas, pero igual ya son dos personas, entonces es plural. Entonces, muy bien, ¿no? Entonces ya se entendió, perfecto. Pasemos rápidamente ahora a la negación, y aquí quiero explicarte, ¿sí? Vamos a abrir la pizarrita del mal, permítame, por favor. Sí, aquí está, ¿no? Entonces, voy a decir aquí, she has a house. Ella tiene una casa. Y si quiero decir tú tienes una casa, you have a house. ¿Sí? Estas son las formas correctas de escribir la oración. ¿Sí? Este profesor es la afirmación, claro que sí. Pero ¿qué hay de la negación? ¿Qué hay de la pregunta? En el verbo to be, si seguimos la regla del verbo to be con el has y el have, tu cerebrito estará diciendo, ah, ya, si arribita la primera oración que dice, ella tiene una casa, she has a house, tú vas a decir, ¿no? Tu cerebrito quizás se piense un poquito de esta forma, diría, she has not a house, ¿verdad? Está pensando de esa forma, ¿no? La idea es que tu cerebrito no piense como tu cerebro te está diciendo, ah, ya, como en el verbo to be cumple esta regla, también voy a hacer con esto, ¿no? Entonces, de esta forma no funciona. ¿Sí? De esta forma no funciona. Y ello aquí, que cuando nosotros vamos a empezar a hacer oraciones, tanto en negativa y tanto en pregunta, a ver, disculpen, ahí se ve mucho mejor, ¿sí? Entonces, cuando todas esas oraciones, vas a utilizar dos auxiliares, ¿sí? ¿Y qué auxiliares voy a utilizar, profesor? El do y también el famoso llamado das. En la palabra, antes de iniciar a un auxiliar, la palabrita do es un verbo, ¿sí? Es un verbo, ¿ya? Es un verbo, pero también en el inglés existe esta palabrita o este verbo como auxiliar, ¿no? Entonces, ¿cómo como un auxiliar, profesor? Un auxiliar prácticamente es un apoyo a estructurar una oración en inglés, sobre todo en negación y en pregunta. Entonces, ¿cómo diría aquí, profesor? ¿Sí? Entonces, aquí, generalmente de lo que habíamos puesto incorrectamente, como por ejemplo, she has not a house, que eso era lo que tu cerebrito está pensando como, de esta forma sí sería válida con el verbo to be, ¿no? Pero con otro, en este caso con el verbo to have, ¿no? No es válida, ¿ya? No es válida. Entonces, ¿cuál sería lo correcto? Vas a utilizar do not have y a house, ¿sí? Esa sería la forma correcta. Igualito, si haces la segunda oración, dirías you, aquí vas a decir, a ver, disculpen, vamos a poner aquí es does, me confundí, y le vas a decir not, she does not have. Tiene que ir el have sí o sí. Y luego dices a house, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle, creo, esto acá arriba. Ya, mejor lo vamos a poner acá arribita, así de un circulito muy bonito, muy chido. Le vas a poner do y le vamos a decir does, ¿sí? Muy bien, entonces aquí, profesorcito, rápidamente vamos a poner she does not have a house, ¿sí? ¿Queda claro esta partecita? ¿Por qué das, profesor? Porque das, ¿no? Así como el has le pertenece a tercera persona, entonces, pero sin embargo, existe has y have. Pero cuando hay negativa, toditos van a ser have, inclusive el she. Por eso es que le he puesto de esa forma, ¿no? Pero ¿en cuál va a ser la diferencia ahora? Como ya no cambia aquí el has y el have, cuando es una tercera persona o las demás, entonces, en cambio, ya cuando hago negaciones, toditos van a ser have, incluida la tercera persona. Ah, ya. Pero ¿qué sucede entonces? Como hay auxiliares, aquí ya va a estar independiente el das, va a ser para la tercera persona ahora, como si fuera el has en afirmación, y los demás van a utilizar do. Ah, ya, entonces si digo, por ejemplo, tú tienes una casa y quiero transformar a tú no tienes una casa, diría, por ejemplo, you do not have a house, ¿sí? De esta forma. Profesor, dice el does not y doesn't es igual sí. Ahorita lo vamos a ver, Philip, excelente, pero sí es válida, ¿sí? Pero sin embargo, de esta forma se utiliza,
¿Ya? Por ahí en la clase anterior me han dicho, profesor, ¿y el haven't? ¿No? El hasn't. Eso es para un perfecto. Recuerda que estás en el presente simple, ¿no? Cuando tú quieres decir como un perfecto, por ejemplo, ¿cómo sería esto, profesor, de forma oración en negativa perfecta? Por ejemplo, él no ha tenido una casa. Él no ha tenido una casa. ¿Ves esa diferencia? Él no ha tenido una casa. A decir, él no tiene una casa, ¿no? Entonces son cosas diferentes, ¿ya? Una cosa es decir, él no tiene una casa y otra es, él no ha tenido una casa. Entonces, esa palabrita no ha tenido, eso es el perfecto. Y ahí sí vas a utilizar el haven't. Ahí sí utilizas, pero esta clase no estamos en el perfecto, estamos en el presente simple, the present simple tense, with the to have. ¿Sí? Entonces, de esta forma, ¿no? El do con el can. El do es un verbo y auxiliar y el can es un verbo modal, ¿sí? Al igual que el could, el famoso podría, ¿no? En caso can't es puedes, ¿no? O poder es un verbo modal, ¿sí? Don't se puede utilizar también. Don't, Corina, sí, también puedes utilizar don't. Pero si utilizas en este caso el sujeto, es más formal. Si utilizas solamente directamente don't have a house, no tiene una casa, sería un poco irrespetuoso y un poco más directo en este caso, ¿no? O sea, también tiene diferentes contextos, pero sin embargo es lo que significa. Siempre de forma formal se recomienda poner el sujeto antes del don't directamente, ¿no? Entonces, hay, es como pequeñas advertencias también, ¿no? Don't más suena a una advertencia, ¿no? Entonces, de ahí poco deriva, pero sin embargo, de esta forma, queda claro, ¿no? A ver, tú rápidamente, sé que has entendido. Si yo tengo aquí, por ejemplo, María has, vamos a decir, María has an apple, quiero que tú me digas esta oración en negativa. Vamos, sé que tú puedes, confío en ti. ¿Cómo haría usted para que digas, María no tiene una manzana? ¿Mm? A ver, vamos, ayúdeme por favor. Sufro de amnesia, me olvidé. ¿Cuál sería la oración? A ver, vamos. Nadie. Mm, repasemos, no hay problemita, ¿sí? Ahí está. María doesn't an apple. María don't has an apple, ¿ves? Entonces, hay un pequeño problema ahí, ¿no? Entonces, siempre. Recuerda, cuando es negación, doesn't have. Cuando es negación, don't have. O do not have o doesn't have. Siempre, siempre va a ir el have. Siempre tiene que ir el have. No existe el has en la negación, ¿sí? No existe el has en la negación, solo en la afirmación. Yo te estoy pidiendo una oración negativa. ¿Cómo dirías entonces? Ah, ya. En la negación, profesor, no existe el has en la negación. En la afirmación sí, pero en la negación no existe el has, todos son have, pero ahí sí hay diferencia porque tengo que agregarle el does, not y el do not a ciertos sujetos, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros lo estructuramos. Entonces, vamos a revisar aquí rápidamente. Tenemos aquí nuestra estructura gramatical que nos dice sujeto, o sea, ya sabes, I, you, he, she, ¿no? Luego nos dice el auxiliar. Ese auxiliar es un apoyo a la oración para que transforme la oración hacia negativa sin errores, ¿no? En cambio, en el verbo to be, profesor, ¿por qué ahí simplemente era el am not? ¿Por qué no cumple igual acá? ¿Por qué es esto en el inglés? ¿Por qué lo hacen difícil, no? Pero sin embargo, no se estructura de esa forma. Sí, así se ha ido evolucionando, se ha ido generando el inglés, sin embargo, tienes que aprenderla y es fácil, ¿no? Solamente es poquito al inicio nos va, pero ya te expliqué que también tienen cositas más simples que en español, sobre todo al conjugar verbos, ¿no? Entonces, muy interesante, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Tenemos el do y el does, ¿no? El does van a utilizar solo la tercera personita y el resto, el do, va a utilizar el I, you y también los plurales que son we, you, they, ¿sí? Y también toditos, sí o sí, van a utilizar el have. O sea, profesorcito, si yo quiero decir ella no tiene, tengo que decir she does not have, ¿ya?
siempre vas a utilizar el have. No vas a decir she does not y un verbo. Eso es el presente simple con otros verbos, pero aquí estamos con el have. Entonces, sí o sí va a ir el have. ¿Sí? Entonces, rápidamente para hacerlo más dinámico. Yo no tengo. Tú dices, I do not have. Tú no tienes. You do not have. Ella no tiene. She does not have. Él no tiene. He does not have. ¿Queda claro? Por ejemplo, el perro, ¿no? Por ejemplo, el gato no tiene. The cat does not have. ¿Sí? Nosotros no tenemos. We do not have. Todos van a ser do not have y doesn't have. Solamente que la tercera persona siempre va a utilizar el does. De ahí toditos, absolutamente todos van a utilizar have y have. Si estas oraciones transformamos a afirmativa, dirías, por ejemplo, vamos a ponerlo de color rojo, dirías en afirmación, I have, yo tengo. You have, tú tienes. Aquí si fuera afirmación dirías she, ya no iría have. Aquí sí pondrías she, ¿no? Pondrías aquí she has, ¿no? Directamente. Entonces, así quiero que entiendas. El complemento es opcional, ¿no? Por ejemplo, hayan puesto una manzana, ¿no? Tú no tienes, yo no tengo una manzana, tú no tienes una manzana, él no tiene una. Pero de esta forma se estructura. ¿Queda claro, estimados? ¿Sí? A ver, por favor, un yeah en el chat, please. Yeah, comment in the chat. Yeah, very good. Muy bien. Sí, entonces de esta forma, ¿ya? Olvídate del having. Del having es para el presente perfecto, no es para el presente simple con el have. ¿Sí? Listo. Ahora, te pregunto, analiza algo muy interesante aquí. Si yo he dicho hace ratito, she does not have a cat, estoy diciendo, ella no tiene un gato. ¿Y cómo yo haría en pregunta? ¿No? En pregunta nosotros sabemos que hay un cambio de posición entre el sujeto y el verbo, en este caso con un auxiliar, ¿sí? Pero va a desaparecer el not, porque ya sería una pregunta. Entonces digo primero, does she have a cat? De esta forma, haces el intercambio. El not, a pregunta ya desaparece el not, ¿no? Desaparece. Y el do va a ir al primero y luego viene el she como segundo. Y se le agrega en este caso también el the question mark, ¿sí? El símbolo de pregunta, ¿sí? Does she have a cat? ¿Sí? Entonces, de esta forma, ¿sí? Entonces, y acá hay un poquito de controversia. Mira, si yo te pregunto, ¿no? Ahorita lo vamos a hacer mejor, ¿ya? Para ver, para un poquito ver tu confusión. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pero de esta forma siempre se utiliza. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, aquí vamos a ver la negación. Estas contracciones son muy utilizadas. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a irnos aquí. Ahí está, ¿no? I don't have, you don't have, she doesn't have, he doesn't have, it doesn't have, we don't have, you don't have, they don't have. ¿Sí? De esta forma ya sabes cómo hacer las oraciones y el complemento. O sea, tú no tienes, ella no tiene, siempre va a ir de esta forma. ¿Ya? Que quede claro. Y en la pregunta va a ser lo mismo, ¿no? Primero va a ir el auxiliar según la estructura gramatical, luego el sujeto, el verbo que va a ser en este caso sí o sí have, y el complemento que sería opcional, ¿sí? Aquí ahora empieza el examen. Al final de la sesión, estimada Edith, ¿sí? Al finalcito de la sesión o minutos antes de la finalización de la sesión se les va a compartir un enlacecito. Ya la señorita asistente les va a dar información. ¿Sí? Entonces, ahora, algo muy importante e interesante. Mira, ¿qué pasa si yo digo esta pregunta? Mira, vamos a decir, vamos a decir, does she have a dog? Ella tiene un perro. ¿Cómo responderías esta pregunta? Digamos la afirmación, dirías yes. ¿Qué dirías aquí? A ver, vamos. ¿Cómo responderías eso? Si alguien te dice, por ejemplo, ella tiene un perro, does she have a cat? A dog, perdón. Does she have a dog? ¿Y tú qué vas a decir? Yes, ¿no?
Yes, she has a dog, ¿no? Puedes utilizar ese contexto. Yes, she has a dog. Si fuera negación, dirías no, she. ¿Aquí qué usarías? En negación, ¿qué dirías aquí? En la primerita está bien. Has dicho yes, she has a dog, porque es afirmación. Y en la negación, ¿cómo sería? A ver, Shermeli, Javier, Alexandra nos dice doesn't not have. ¿Sí? Does not have, perdón. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Entonces, she does not have a dog. ¿Sí? Muy bien, de esa forma, ¿no? Claro que sí, funciona, ¿sí? Está claro entonces. Si te das cuenta, aquí estoy utilizando has, porque es la afirmación, y aquí utilizo auxiliar, does not, pero aquí ya se convierte en have. Todos son have en negación, incluido la tercera persona. Vamos un poquito a confundirnos más. Ya, si te pregunto esto, ¿do you have a car? ¿Tú qué me vas a decir? Yes, yes, I qué. Cada afirmación cambia por el has y el have, claro que sí. Yes, I have, ¿no? Yes, I have, ¿sí? Muy bien. Yes, I have a car. Está correcto, ¿verdad? Está correcto, ¿sí? Y en la negación dirías, de esta forma, ¿verdad? Entonces ya estás viendo cómo funciona el inglés, ¿sí? Pero generalmente de esta forma casi ningún americano te va a responder, ¿sí? Cuando te dicen, ella tiene un perro y te va a decir al igual que en el verbo to be, ¿no? Lo que hemos visto cuando hacemos preguntas. Por ejemplo, cuando te dicen, por ejemplo, does he have a car? Él tiene un carro, entonces más te van a decir, y esto un poquito nos va a confundir. Vas a decir, yes, he, aquí, he does. ¿Sí? Yes, he does, ¿no? En este caso vas a decir, en este caso, yes, he does, ¿no? En este caso es yes, he has. Y en este del no, aquí generalmente va a ser ya, esto sí es un poco diferente. Aquí generalmente lo que vas a responder es yes, he doesn't. Solamente de esa forma. Sí, pero profesor, ¿por qué no le pone el have? Debería ponerle aunque sea con el have. Sí, pero generalmente es más común utilizar. ¿Por qué no pones mucho el have o por qué no se pone el complemento? Porque en América, en Estados Unidos, ya prácticamente cuando dices concretamente yes, he has o no, he doesn't, hace referencia a que él no tiene en ese caso. Se ha hecho más popular esa forma. ¿Sí? Aunque antiguamente podrías decir he doesn't have, ¿no? Sería también lo correcto, lo ideal, y está perfecto, es válida todavía, no digo que esté incorrecta. Pero lo más comúnmente es utilizado el yes, he has y no, he doesn't. ¿Sí? De esa forma, ¿no? Doesn't porque es tercera persona. Si fuera you, sería don't. ¿Ya? Entonces, de esa forma, ¿sí? Entonces, de esta forma estructuramos prácticamente lo que es el presente simple. Algo sencillito con el verbo to have, ¿sí? Algo similar sucede con lo que es otros verbos, ¿ya? Entonces, este ejercicio yo sé que lo vas a desarrollar. Ya estamos haciendo igual ejercicios, pero quiero darte más información. Recuerda que en este inglés básico 1 yo he introducido esto del have y el has para que también repases y conozcas el uso de sus verbos, ¿ya? Aunque no está en el temario, pero igual lo estamos considerando por ustedes, ¿sí? Muy bien. Vamos a irnos rápidamente a lo que son other verbs. Esto sí es un poquito complejo, ¿sí? En conclusión, hasta aquí, resumen rápido. ¿Cuál es tu resumen? Agarra lápiz y papel. El verbo to be, am, is, are, lo utilizamos para afirmativa, negativa y pregunta, ¿no? Fácil. Y el verbo to have, en este caso, deriva del ser el have y el has, pero eso es para la afirmación, ¿sí? Aquí no puedo decir afirmación, negación y pregunta, no funciona así. Afirmación, negación tendría que decir do, o das y el have, sí o sí tendría que ir el have para la oración, ¿no? E incluso me faltó todavía aquí poner, vamos a ponerlo más chiquito para que me alcance, el do, el das, ¿sí? El not y el have, ¿sí? Ahí es en negación.
Y en pregunta también podríamos decir que es diferente en pregunta, ¿no? Aunque ya prácticamente podría ser negación y pregunta, ahí sí viene de esa forma, ¿no? Entonces, de esta forma se imparte. ¿Te das cuenta? Fácil y sencillo, ¿verdad? ¿Sí? A ver, dime si se entendió esta partecita, ¿no? Entonces, cuando hacemos esta forma del verbo to have, se divide en dos. Cuando haces negación y preguntas, siempre vas a utilizar el do y el does. Pero cuando es afirmación, el have y el has. En el verbo to be, afirmación, negación y pregunta, toditos utilizan am, is, are. ¿Sí? No es independiente, no existe ningún auxiliar en el verbo to be. Todo es el verbo to be, am, is, are. Por eso es que yo te digo que es más fácil el verbo to be, aprenderlo. ¿Sí? Un poco difícil al conjugarlo o interpretarlo, pero sin embargo, simplemente que entiendas el concepto de artículo, sustantivo y en este caso verbo, te va a ir muy bien. ¿Sí? Ahora pasemos a algo más complejo, que es other verbs. Pasemos a los otros verbos. Como profesor, hasta ahorita solo hemos estudiado o solamente hemos visto, ¿no? Lo que son oraciones con el presente simple que tenga que ver con los verbos ser y estar y también tener. Solamente hemos visto esos verbos, ¿no? Pero ¿qué hay del verbo going to? ¿No? Bueno, que también es presente. ¿Y qué hay del verbo, por ejemplo, play, run, sleep? Los verbos simples, como jugar, saltar, correr, ¿no? Ahí prácticamente una regla se va a impartir hacia todas, y a eso yo le digo que generalmente other verbs, que son otros verbos generalizados, ¿sí? O también se les llama presente simple, ¿sí? Pero yo ya te comenté que el presente simple es el verbo to be, presente simple es el verbo to have, presente simple es el going to, presente simple es de other verbs, ¿sí? Entonces tienes que ver para cuál quieres, ¿no? Un poquito practicar o reforzar. En este caso vamos a ver, analicemos rápidamente, igual como hemos hecho nosotros, en el verbo to have. Si el verbo to have decíamos, she has a car, ella tiene un carro, ¿verdad? Y si es la segunda persona, nosotros have a car. Nosotros tenemos un carro, ¿sí? Entonces, hasta aquí es prácticamente sencillito, profesor, ¿no? ¿Y qué pasa cuando utilizo otros verbos? ¿No? Aquí estoy utilizando sustantivos. ¿Qué pasa si yo no quiero utilizar tantos sustantivos? Quiero usar verbos. Por ejemplo, vamos a utilizar un verbo, en este caso independiente, como lo que debería ser she play, ¿no? Y aquí diríamos we play, ¿sí? Algo simple como esto. Yo juego, ¿no? Sujeto, verbo y complemento. Aquí es sujeto, verbo y a car sería el complemento. En el verbo to be, I am, vas a decir, por ejemplo, happy, sujeto, verbo, que es el am conjugado, y el complemento vendría a ser happy. Aquí, she play, ¿no? Ella juega. Y aquí podrías decir, por ejemplo, en el jardín, en el parque, ¿sí? Generalmente puedes indicar esas formas, ¿no? El complemento es opcional, recuérdalo. Pero decir de una forma directa, dices, ella juega, sería, tu cerebrito quizás va a pensar de esta forma. Como she play, we play, I play, ¿no? Ah, ya, profesor. Mire, si nos hemos dado cuenta, profesorcito, cuando nosotros utilizamos los contextos de diferentes, en este caso sujetos, por ejemplo, el I y el we, siempre hay una diferencia en el verbo. En el verbo to be hay el are, aquí hay el am, ¿no? En el verbo have existe el has y el have. Pero ¿qué sucede aquí? Aquí no puede ir de esta forma tan fácil, ¿no? Y tienes mucha razón, ¿ya? Siempre hay un cambio en la afirmación, tanto en el verbo to be y en el verbo to have, que es con has. Pero en el otro verbo, el algo simple, hay una diferencia de variación. ¿Y cuál es? Y la vamos a conocer aquí rapidito, ¿sí? ¿Y cuál es? Simplemente tú puedes decir yo juego, I play. Tú dices usted juega, dices you play. Si quieres decir ella, la tercera personita del singular, no puedes decir, por ejemplo, she play. Tendrías que utilizar la S, she plays. Si quieres decir él corre, she runs. ¿Sí? Si quieres decir el perro corre, dices the dog runs. El perro corre. Ajá. Y si yo digo Marcos corre, igual. Marcos runs. Runs. Si quieres decir usted corre, dirías you run, sin S. Si quieres decir nosotros corremos, we run, sin S. Entonces, ese es algo raro, ¿no?
Entonces, pero sin embargo, siempre la tercera persona algo le pasa, al igual que en el verbo to have, que le pasa que se transforma has. En el verbo to be es el is, ¿no? Entonces, pero sin embargo, en el verbo, en la afirmación, le agregamos algo al verbo, le agregamos. Esta S no quiere decir que digas juegos como sustantivo y no como verbo, sino generalmente se le agrega una S por regla del inglés, pero la traducción es juega. Con S dice juega, ¿ya? Que quede claro esa parte, ¿ya? Vamos a ir a ver rapidito, ¿no? Entonces aquí, ¿a quiénes va a impactar agregarles algo, profesor, teacher? La tercera persona. La tercera persona es he, she, it, o sea, solamente a ellos cuando hago oraciones con estos sujetos, tengo que agregarle algo al verbo. A los demás, como la primera, segunda persona singular, que es I, you, ¿no? I, you, o como también el we, you, they, ¿no? Que también sería la primera, segunda y tercera persona del plural. Tercera persona plural. Los de arriba es singular. Nos dice que no hay reglas, ¿no? Como hemos visto, we play, I play, you play, they play, ¿no? No hay un cambio, no hay una variación. Vamos a ver parte y vamos a conocer parte de sus reglas, estimados, ¿sí? Recuerda que solamente va a impactar a la tercera persona, ¿ya? A los demás no, o sea, estos que vas a ver solamente es para la tercera personita del singular. Cuando digas Marcos juega, Marcos salta, solo cuando hablas de una tercera persona. Pero a los demás, el verbo como siempre está en su modo infinitivo o su forma base. Que quede claro, ¿ok? Dice, a la mayoría de los verbos le agregamos la S. Fácil. Aquí tenemos el verbo play, ¿no? Entonces, profesor, todos estos verbos aquí no les está agregando nada. Entonces, ¿quiénes van a, si tú quieres decir yo juego, dices I play. You play, muy bien. We play, you play, they play. Pero si quieres utilizar con el he, tienes que agregarle la S. He plays. Si quieres decir ella juega, sería she plays. Si quieres decir el perro, el gato o la mesa juega o salta, en este caso plays o jumps. ¿Queda claro, estimados? ¿Sí? Esta de aquí que está en color negro es una referencia, pero los que vas a utilizar son la tercera persona. Esta regla solo es para la tercera persona. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta ahí que quede claro. ¿Sí? Facilito, ¿verdad? Facilito. Entonces, esa es la primera reglita que nosotros debemos respetarla. Tenemos nuestra segunda reglita. La segunda reglita nos dice, nos marca y nos informa que cuando el verbo termina en las palabras o la palabra doble S, S, SHH, CH, X o simplemente cuando termina o en estas letritas, como por ejemplo el verbo to pass, pasar, wash, lavar, watch, ver, fix, arreglar y mix, mezclar, ¿no? Terminan en X, si te fijas. Si tú quieres decir, por ejemplo, nosotros nosotros vemos, dices we watch TV, nosotros vemos televisión. Usted ve televisión, you watch TV. Ahí está bien. Pero cuando digas ella ve televisión, ya no sería watch. Aquí tengo que utilizar la regla. Doble S, CH. Entonces el watch termina en CH. Entonces, ¿qué me dice? Que le tengo que agregar ES. Entonces sería watches. Entonces dices, ella mira televisión, él mira televisión, dices, he watches TV. Ella mira televisión, she watches TV. El perro mira televisión, it watches TV. O the dog watches TV. Marcos watches TV. María watches TV. Estás diciendo mira televisión. Este watch significa mira para una tercera persona. Que quede claro, ¿sí? Vamos con la reglita número 3. La regla número 3 nos dice que cuando el verbo termina en la palabra y de yo o la letrita Y, ¿sí? La letrita Y. ¿Sí? La letrita Y. ¿Qué quiere decir la letrita Y? ¿Sí? La letrita Y simplemente vamos a transformarla. O sea, si termina en la Y, cambiamos por una I, que ya no sea I. Pero después de la I le vamos a agregar ES. Quede claro. Que recuerda que esto solamente para quienes va a ser,
cuando hagamos una oración para una tercera persona. A los demás, no toques nada, déjalo como está. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el verbo cry, que es llorar, study, que es estudiar, try, intentar, fly, volar, carry, llevar. Entonces, yo te pregunto, si tú quieres decir, por ejemplo, ella estudia en el tecnológico, ¿cómo dirías la oración? A ver, vamos a ver. ¿Dirías she study? ¿Dirías she study class? Yes or no? Class. ¿Cómo sería? Ah, ya, profesor, es la tercera persona, no comete el error. No, esto de aquí no es. Tiene que agregarle o cambiarle algo. Solo ahí. Ah, ya, entonces, ojo que se cambia. ¿Sí? Se cambia. Entonces, no vas a decir, por ejemplo, de esta forma, study y agregarle ES. No, nos dice que la Y la vamos a comer y vamos a poner por una I latina y agregamos ES. ¿No? Entonces decimos, she or he studies at el tecnológico. ¿Sí? Entonces dices, ella estudia en el tecnológico. Él estudia o ella estudia en el tecnológico. El gatito estudia en el tecnológico. Siempre va a ser studies. Cuando es una tercera persona, siempre hay un cambio. Es una regla solo a la tercera persona. Los demás no. Ah, profesor, si yo quiero decir yo estudio en el tecnológico, simplemente ya no utilizas esta regla, pues. Ya no utilizas la regla. Simplemente dices I study at el tecnológico. Nada más, ¿sí? Nada más. Ahí no agregas nada porque no es la tercera persona. Simplemente el verbo, esto sí ya está correcto cuando dices yo, tú, nosotros, ustedes, ellos. Ahí sí, ¿sí? Ahí sí que quede claro, estimados. ¿Ya? Ahí sí que quede claro, estimados. Por favorcito, ¿ok? Listo, entonces de esta forma lo estructuramos, sencillito y fácil. Vamos a la siguiente, rapidito, profesor, porque quiero dar mi examen. Vamos a irnos con la regla número 4. Esta nos dice que el verbo termina en la letra O. El verbo termina en la O. Como por ejemplo tenemos el verbo to go, que es el verbo ir, el verbo hacer, que es el do, el verbo, en este caso, planear, que es hecho, el verbo vetar y también el verbo zero. Zero prácticamente es un... Hay verbos que también son considerados sustantivos, ¿ya? Porque si tú intentas, en este caso, traducirlos, te va a dar en forma quizás de sustantivos, ¿sí? Como por ejemplo también hero es un sustantivo, héroe, pero también deriva como si fuera como un verbo, ¿no? Tú eres mi heroíno, ¿no? A que heroine prácticamente es para decir heroína o heroíno, ¿no? Heroína. Pero generalmente hero también es considerado como un verbo, a pesar que significa héroe, que es un sustantivo. ¿Sí? Entonces tenemos aquí el verbo hacer, ¿no? Si tú quieres decir, por ejemplo, yo hago, dirías I do. I do my homework. Yo hago mi tarea. Tú haces tu tarea. You do your homework. ¿No? Ahí utilizamos los adjetivos posesivos. Your homework. We do, ustedes, no, perdón, nosotros hacemos, we do, decimos our homework, nuestra tarea. You do, ustedes hacen, y ahí empiezas, ¿no? Your homework. Pero cuando quieres decir ella hace su tarea, él hace su tarea, ¿qué dirías? ¿Dirías do o dirías does? Porque nos dice que le agregamos ES. ¿Sí? No entendí nada, dice. ¿Cuál estimada Corona no entendió? No se entendió. A ver. Sí, estoy tratando de explicar. Les pregunto, la diferencia, ¿por qué crees que está pintadito de color morado? A ver, ¿por qué cree que está pintado de color morado? Mm, ¿sí? A ver, Betsabe por ser tercera persona. Refmari nos dices por hecho. Sí, ahorita lo vamos a ver ya. Y en ellos hay cambios. Dice sí, sí hay cambios. A ver, hasta aquí, estimado, ¿se entendió? ¿O qué partecita no se está entendiendo? Por favor, dígame, por favor.
¿Hay o no hay? ¿Se entiende o no se entiende? Todo claro nos dicen, ¿sí? Pero por ahí me dicen que no, ¿sí? Pero mira, ya, listo. Entonces, aquí tenemos el verbo ir, el verbo hacer, y aquí, en este caso, ¿sí? Esto generalmente, ¿ya? Quiero que entiendas alguito aquí, ¿sí? Es como el hecho, sería en este caso como un sonido, en este caso podría ser un verbo, ¿no? En este caso significa emitir un sonido que se repite o resuena. En este caso es como resonar un sonido, ¿no? Similar a un eco, ¿sí? Similar a eco. O repetir algo que otra persona ha dicho, ¿no? Por ejemplo, ella repitió. En este caso tú dices, por ejemplo, she echoes, ¿sí? Ella repite, en este caso, pero en el sentido de que está repitiendo o está asimilando algo como que está repitiéndose o está haciendo eco de algo. Por eso se dice hecho, ¿sí? Es un verbo en realidad, ¿sí? Ella repite, ¿no? Por ejemplo, una oración, profesor, para entenderlo mucho mejor. Ya, vamos a ver, vamos a andar aquí. Ella repite sus palabras. Aquí para decir ella repite sus palabras, dices hechos y her words. Ella repite sus palabras, ¿no? Incluso le puedes agregar más complemento. With, con una sonrisa. Ella repite sus palabras con una sonrisa. ¿Queda claro? Pero si dices yo repito mis palabras, dices my words. ¿Sí? Se repeat. Ya les he dicho, estimados, por favor. ¿Sí? No siempre una palabrita como el repeat significa para todo. Igual el watch, igual el sí. Ya tu cerebrito tiene que trabajar en esto. No creas que una palabra, profesor, ¿y el repeat? ¿Dónde queda el repeat? ¿No? ¿Dónde queda el repeat? Profesor, si el verbo ir es go, ¿no? Entonces, went, ¿qué es el verbo went? ¿O qué es el going to? Entonces, sí, la idea aquí es que entiendas algo. No, una palabra no siempre va a significar lo que tu cerebrito está pensando. Más me confundí, dice. Ya, estimada Patricia, no se preocupe, ¿sí? Recuerde que está el videíto, ¿sí? Si fuera una clasecita un poquito más extensa, capaz ahí podríamos dar más ejemplitos, ¿sí? Tengo que aprender motores yo, ¿sí? Si no, me cae tastas, pues. Se viene el descuento. ¿Ya? Entonces, de esa formita, ¿no? Mentirita, no viene descuento, pero sin embargo, la idea es que ustedes se entiendan. Ahorita vamos a repasar, pero lo que quiero que captes, quiero que tú me digas, estimada Patricia y los demás también, cuando hay una tercera persona en una oración, por ejemplo, él juega, él salta, él corre, algo siempre le vas a agregar al verbo. ¿Eso queda claro? Quiero saber eso. ¿Eso queda claro? ¿Sí o no? Patricia, estimada Corina, ¿queda claro eso o no? Hasta ahí empecemos, antes de repasar las reglas. Muy bien, estimada Alexandra, cielo. Corona nos dice sí. Betsabé, le cambias al final el verbo según como termina dicho verbo. Exacto. Yeah. ¿Sí? Ya, tu cerebrito te dice que cuando vas a hacer una oración con que yo voy a la tienda, ya sabes que algo, cuando me refiero en este caso como tercera persona, algo le agrego. Solamente ahí. ¿Sí? Y estas reglas hay que diferenciar esto. Lo que quiero llegar, por ejemplo, es a esto. ¿Sí? Tú puedes decir, ella juega. En este caso sería con una S. ¿Sí? Lo voy a poner en color rosadito. Ya. Y aquí voy a decir, por ejemplo, ella fríe. Y aquí lo voy a poner también en color rosadito. ¿Sí? Y aquí voy a poner, por ejemplo, ella hace. Si te fijas, a lo que quiero llegar es que le agregas una S, una IES o una ES al verbo. Decir ella juega, dice she plays. Decir ella fríe, dice she fries. Decir ella hace, dice she does, como verbos independientes. ¿Sí? Entonces, es algo muy interesante, ¿verdad? Pero si dices, profesor, esta es la tercera persona, pero si quiero decir yo, simplemente dices I play, yo juego. Si quieres decir, por ejemplo, yo frío, dices I fry.
Si quieres decir yo hago, dices I do, ¿sí? Siempre a una tercera persona en afirmación le pasa algo. Recuerda que puede ser he, no, perdón, puede ser she, puede ser he o puede ser it. Solo a estas les vas a agregar algo. Esto queda claro, ¿verdad? Eso queda claro. Los demás, el verbo como siempre está, incluso como lo ves en el Google. ¿Ya? Como lo ves en el Google, pones el verbo. Cuando hagas una oración que tenga que ver con yo, con usted, con nosotros, con ellos, con ellas, con ustedes, ¿sí? Pero cuando digas él, cuando digas Marcos, cuando digas Rosa, cuando digas María, cuando digas ella, cuando digas el gato en singular, el perro en singular, ahí sí, vas a tener que agregarle algo al verbo. Y para saber qué agrego qué, o sea, cómo aquí le agrega una S, cómo acá le agrega IES, para eso estamos haciendo las reglas. Estas reglitas nos va a indicar que cuando el verbo termine en O, le agregas ES, entonces aquí va a ser ES y solamente va a ser para estas terceras personas. ¿Queda claro? Entonces hay que memorizar las palabras que terminan. Generalmente no es tanto memorización, estimada Corona. No es tanto memorización, eso se da facilito, ¿sí? Eso se da, no es necesario que memorices. Es como decir, a partir de ahora quiero que digas, ella juega, she plays. A partir de ahora di, él juega, he plays. Cuando termine en la Y, por ejemplo, el verbo play, profesor, acá el verbo play termina en Y, ¿por qué acá usted le agregó una S? ¿Y por qué la regla me dice que si termina en Y le agrego IES, le cambio la I por una IS? Hay ciertas excepciones, pero no quiero marearte más con eso. ¿Ya? Exacto, estimado. No es, el inglés no es memorización, estimada Clara. No tienes que memorizar. Simplemente, yo ya les dije, ¿no? Por aquí, por ejemplo, lo que puedes hacer es buscar en Google o con la inteligencia artificial, ¿no? Dame palabras o dame verbos en inglés más usados que terminen, por ejemplo, con S en tercera persona. Simplemente apréndete esos, ¿no? Empieza a practicar en tu día a día. Yo juego, I play, ¿no? Ella juega, she plays. Y así lo vas adquiriendo nada más, ¿no? La regla está un poquito para que te des cuenta ya, sobre todo también en la escritura. Aquí, si yo te hablo ahorita, no lo vas a poder identificar quizás, pero al menos cuando ves una escritura, ahí se te va a hacer más fácil identificar el verbo, ¿sí? No exactamente, estimado Jainer, ¿sí? La S es a la mayoría de los verbos, ¿sí? Muy bien, entonces regresamos al verbo número 4, ¿sí? Pero es sencillito, ¿ya? Entonces, hasta aquí prácticamente hemos visto las reglas de forma afirmativa. Ya sabes que algo se le agrega al verbo, ¿sí? Solo a la tercera persona, como te he puesto hace ratito en la pizarrita del mal, ¿sí? Entonces, quiero que entiendas eso. Aunque no entiendas muy bien las reglas, pero ya sabes que algo le agregas. ¿Por qué? ¿Ya? Porque no puedes decir, por ejemplo, do y le agrego la S. No existe. El verbo hacer es do, pero para tercera persona le agrego una S. No, no funciona así. ¿Ya? Entonces, y si yo digo, por ejemplo, para el verbo jugar, le digo play, y usted me dice que puede ser una IES, puede ser una ES o una S, ¿no? Entonces, en este caso le corresponde una S, ¿no? Yo te lo digo por experiencia, yo no me he memorizado todo esto. Yo simplemente lo único que he hecho es practicar, practicar, seguir repasar, ¿no? Lo que hago en mi día a día, practicarlo, hablarlo, y esto poquito a poquito se va a quedar en ti. De esto es lo que sirve, ¿sí? Ahora pasemos a la forma negativa. Esa forma negativa. Tenemos aquí el do not y el do doesn't, ¿no? El do y el does. Listo. Profesor, la afirmación dejémonos un ratito. Pasemos ahora con la negación. Hagamos dos comparaciones, ¿sí? ¿Cuál comparación, profesor? I am not happy. Y aquí vamos a decir, she is not happy, ¿no? Eso ya sabes. Con el verbo have, teacher, es do not have. Vamos a decir a car. Y aquí vamos a decir, she doesn't o does not have a car. ¿Sí? De esta formita, ¿no? De esta formita nosotros, yo les he enseñado ya hasta aquí. Esta es la negación del verbo to be y del verbo to have. Sí o sí va a ir el have, ¿sí? Ahora, con otros verbitos, en la negación es parecido a la negación del verbo to have, pero ya no va a ser solamente have. Ahí sí puedes poner cualquier verbo. Va a cumplirse lo mismo, la regla del auxiliar
lo mismo, igualito que el verbo to have, ¿no? El does es para la tercera personita. Los demás utilizan do y el not. Entonces, ¿cómo dirías, por ejemplo, aquí? Ella no juega, dirías, por ejemplo, she does not play. Aquí ya te olvidas de ponerle la S, ¿sí? Ah, es igual que el verbo to have, ¿no? Aquí te olvidas del has, ya no le pones has, todos son have. En cambio, aquí con otros verbos, el verbo para toditos es normal, ya no cambias nada. Solo en la afirmación le agregas algo a la tercera persona. Entonces, el profesor puede decir, ella, por ejemplo, no juega, digo, she does not play. Puedo decir, por ejemplo, yo no juego, digo, I do not play, también sigue siendo play. Si digo corro, yo no, él corre, digo, o él no corre, digo, he does not run. Él no, por ejemplo, él no salta, he does not jump. El verbo es en forma base para todos, que quede claro. Pero siempre vas a depender del auxiliar, al igual que el have. Ya sabes quiénes utilizan does y quiénes utilizan do not. ¿Sí? Esto que quede claro, estimados. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, muy interesante. ¿Sí? ¿Se entendió esta partecita? ¿No? Si en caso no le entendió, no se preocupe, está siendo grabada la sesión, la puede volver a revisar. ¿Sí? Ay, yo entiendo que no todas las personitas podemos captar rápido, ¿sí? Se nos dificulta, pero a medida como que ya más o menos vamos entendiendo cómo se estructura o cómo funciona el inglés. Eso es un poquito interesante del inglés. Cuando tú tienes dudas, ¿no? O te confundes porque intentas aprender, no quiere decir por esa palabra mal dicha y muy fea, ¿no? Es que no sé, soy burro, ¿no? Esa palabrita no debería existir, ¿sí? Sino quizás sea el procedimiento de tu aprendizaje sea el diferente, ¿sí? Pero eso no quiere decir. Es parte de un aprendizaje que algo se te dificulte, ¿sí? Simplemente puedes buscar diferentes maneras. De esta manera que yo les estoy enseñando es un poquito teórica, ¿sí? Hay maneras como para un niño, hay maneras para edades, hay maneras para adultos, hay maneras para adultos mayores, jóvenes. Entonces, yo trato de generalizar un poquitito, ¿sí? Pero sin embargo, quiero que se entienda esta parte. Como lo digo, o como digo, ustedes pueden revisar el video cuantas veces quieran, hasta que logres entender. Si en caso, otro tip y otro truco que te digo, es que tú copies y pegues lo que yo estoy haciendo, copia y pega y pronuncia fuerte. Es más, hasta en español dilo, ¿sí? Ah, ya. E intenta entender la diferencia que existe en ambas, ¿sí? Por tu propia cuenta. Listo. Entonces, de esta forma, hacemos la oración negativa. Y lo mismo, aquí tienes las mismas contracciones, pero aquí ya no es el have, ¿no? ¿Te acuerdas que si fuera el have, sí o sí, toditos van a ser have, porque es el verbo tener, ¿no? El no tiene, pero como ahora estamos con otros verbos, puede ir cualquier verbo, ¿sí? En forma base, así sea tercera persona en negación, cualquier verbo. Pero el do y el does va a depender de su auxiliar para cada sujeto. Queda claro, ¿no? Lo mismo sucede en las preguntitas, igual que el have. Do y does empieza para preguntar. Vamos a ver aquí rapidito. Puedes preguntar, por ejemplo, does she play? Ella juega. Does she cook? Ella cocina. Does she do? Ella hace. Does she do? ¿No? Does she have? Ella tiene. Does she work? Ella trabaja. Does she y todos, ¿no? Pues recuerda que el does va a ir al he, al she o al it. Para hacerlo los demás, ya sabes, ¿no? Do I play? Yo juego. Do you cook? ¿Usted cocina? Do you do? ¿Usted hace? Do, vamos a decirlo, do we have? Nosotros tenemos. Vamos a decir, do they, ¿sí? Work. Ellos trabajan. ¿Sí? Entonces, de esta forma, nosotros ya estamos viendo más o menos cómo funciona el inglés. Aquí estoy utilizando diferentes verbos. Cook, do, incluso el have, ¿no? Incluso también acá estoy repitiendo el do, teacher. O sea, acá dice, do you do? Sí, este primer do es un auxiliar y el segundo do es un verbo.
Ahí está el mismo do, pero como verbo, ¿sí? Entonces, de esta forma un poquito ya estamos entendiendo como que me empieza, ¿no? Un poquito a picar ahí, ¿no? Mi cerebrito está que quiere aprender su foquito, su alarmita, pero es parte de un aprendizaje. Yo, no se preocupen, yo les entiendo, ¿sí? Pero sin embargo, como ya saben, ¿no? Estamos haciendo un poquito, estamos contra reloj y tenemos que avanzar. Pero recuerda que puedes revisar o puedes buscar diferentes alternativas, tienes materiales, ¿no? Tienes también el material de apoyo de la institución y también tienes el YouTube, ¿no? Entonces, si ustedes ingresan a TikTok, pongan de casualidad el presente simple con otro verbo, con el verbo to be, ¿no? Entonces, hoy en día existe, la tecnología está avanzando a pasos agigantados, tanto que ya tenemos inteligencia artificial, ¿no? Incluso y también, ¿no? En las redes sociales. Las redes sociales también educan, no solamente es para ver reels, videos, videojuegos, no, también te educa, ¿sí? La red social te va a dar lo que tú quieres aprender. Si quieres tener ocio, te va a dar ocio. Si quieres perder el tiempo, te va a hacer perder el tiempo. Si quieres educarte, te va a educar, ¿no? Entonces, uno busca así lo que quiere aprender y cómo utilizar las redes sociales. Muy bien, entonces, eso quiero yo decirles, ¿ya? Les dejo igual este retito, estos dos ejercicios, ¿ya? Por ejemplo, aquí, completa, ¿no? En paréntesis, dice, mi hermana, my sister, me dice estudiar. Ah, ya. Aquí ya sabes que el verbo, en este caso, ¿no? My sister, mi hermana. Cuando alguien te dice mi hermana, su hermana vendría a ser una tercera persona, ¿no? Entonces tú vas a decir studies, ¿no? Studies, ¿sí? Profesor, ¿por qué? Y hay diferentes reglas, ¿no? ¿Por qué study es estudiar? En tercera personita, en presente simple, es studies. Pero cuando es el verbo to be en presente continuo, es studying, ¿no? Este es estudiar, estudiar y estudiando. Medio raro, ¿no? Entonces, es algo raro del inglés, pero sin embargo, poquito a poquito podemos. No quiero confundirte, pero al menos ya sabes, ¿no? Tenemos el verbo vivir, trabajar, jugar y dormir, ¿no? Entonces, muy interesante. Y eso que aquí no te he dicho que hay verbos regulares y verbos irregulares, ¿ya? Pero generalmente en el presente, en la forma del presente simple, no vemos mucho la diferencia de un verbo regular e irregular. Eso cuando lo vemos en el pasado, ¿sí? En el pasado, past simple tense, el tiempo pasado simple, tanto con to have, to be y the other verbs. Generalmente en inglés básico A2, ¿sí? Muy bien, entonces hasta ahí, ¿ya? No terminó la clase, no te preocupes, no te me asustes, no pasa nada, ¿sí? Déjeme, por favor, revisar rapidito. Sin embargo, ya te he dicho, ¿no? Tienes alternativas para repasar, tienes alternativas para guiarte un poquito de esto, ¿sí? Ahora sí, vamos a hacer algo rapidito porque estamos contra reloj, nos hemos atrasado un poquito, ¿sí? No, con my sister is, no. Cuando te dice mi hermana, ¿no? En este caso, tú puedes hacer oraciones como mi hermana está, con el verbo to be, mi hermana es el verbo to be, mi hermana tiene, es el verbo to have, mi hermana juega, es el verbo, otro verbo que es, ¿no? Entonces, de ahí va a derivar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a repasar acá. My sister, y puedes, acá puede ir el verbo to be. Mi hermana está with him, mi hermana está con él, ¿no? Es el verbo to be. My sister es, mi hermana es a doctor, mi hermana es una doctora. My sister, usamos ahora el verbo to have. My sister has, mi hermana tiene a, por ejemplo, bicycle. ¿Sí? Mi hermana tiene una bicicleta. ¿Sí? Entonces, my sister plays. Mi hermana juega. ¿Ves la diferencia? Entonces, puede ir cualquier verbo, pero el uso de ambos tienes que conocer. El verbo tener es have, pero acá no estás utilizando have, sino has, porque ya sabes. Aquí, como es algo simple, mi hermana juega, ya no dices play, sino plays. Ya sabes, ¿no? Y aquí el verbo to be utilizas is. ¿Te das cuenta? Entonces puede ir cualquiera. Pero si quieres decir, mi hermana está estudiando, simplemente aquí sería studying con ing, pero con el verbo to be. Solo es eso con el verbo to be. No es con el verbo tener, ni tampoco con los otros verbos. Ahí no puedes utilizar el ing, ¿no? Mi hermana juega estudiando. Tiene sentido decir, pero en el inglés tiene otra regla.
Eso poco a poco vamos a ver. Siempre yo digo las reglas, ¿no? La estructura gramatical, sujeto, verbo, complemento, que es aquí. Sujeto, tenemos my, en este caso, ¿no? My sister vendría a ser el sujeto, mi hermana, ¿no? El verbo vendría a ser is, has y plays, el verbo. El complemento, with him, a doctor, a bicycle. Aquí no tiene, ¿no? Le faltarían a otros verbos un complemento, ¿no? Mi hermana juega, por ejemplo, in the bedroom, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? En mi cuarto. Entonces, vamos viendo un poquitito de esa forma, pero sin embargo hay muchas oraciones, pero el uso de ambas, ya sabes cómo utilizarlas, o al menos hemos visto la mayoría. Y también en su forma. Oh, disculpen, parece que se salió. Vamos a volver a compartir, ¿sí? Pero sin embargo, de esa formita nosotros lo estructuramos. Mil disculpas porque por error me salí. ¿Sí? A lot of people are here. Muy bien, dismiss era F5. Listo, muy bien. ¿Se logra ver mi pantallita, estimados? Sí, ¿verdad? Charmeli Mercedes Castaña. Ahorita vamos a ver con sus preguntitas, no se preocupen, ¿ya? Vamos a continuar rápidamente entonces, ¿sí? Ya hemos visto lo que es el presente simple. Voy a hacerlo rapidito, lo que es, nos faltaba, los sustantivos ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, el objeto, el sujeto, el pronombre posesivo, adjetivo posesivo, ya hemos visto, ¿no? El him, el mine, el me, el hers, el his, el them, el theirs, el yours, el his, el hers, el ours, ¿no? Ya sabemos un poquito eso, al menos hemos visto, ¿no? En parte de nuestra clasecita, le hemos combinado. Solo nos faltaría ver parte de los sujetos. Y vamos a irnos ahí, rápido, take it easy, ¿ok? Los sustantivos generalmente se dividen en dos formas. Si tú dices mi celular, ahí estás utilizando el sustantivo celular, pero solo es uno. La cantidad te dice mi celular, que te pertenece a ti, con un posesivo, pero dices celular, no dices celulares. Si fuera celulares, utilizarías ya este contexto, plural, ¿no? Utilizarías el contexto plural. Vamos a dibujar rapidito aquí, por ejemplo. Ahí tenemos una mesa, no se rían, es lo más rápido que puedo hacer. ¿Ya? Y aquí tenemos dos mesas, ¿sale? Ahí está, perfecto. Muy bonita mi mesa, ¿sí? No, ya está. ¿Sí? Aquí tenemos dos mesas, ¿no? La palabra mesas decimos de esta forma, mesas, termina en S. Y acá mesa termina en A. Esto vendría a ser singular y esto vendría a ser plural, ¿sí? Hay sustantivos propios y sustantivos impropios. Eso ya sabemos un poquito, ¿no? Pero, sin embargo, incluso en español sabemos cuál es sustantivo propio y sustantivo impropio. Pero, sin embargo, lo que quiero que entiendas aquí, no va a confundirte mucho, quiero que te derivas en este contexto. Cuando tengo uno, solo una cantidad, ya sea un celular, una mesa, cuando hable sobre una nube, cuando diga el sol, solo es uno, ¿no? Singular, uno. Entonces digo aquí mesa, que en inglés vendría a ser table. Y aquí mesas vendría a ser, profe, fácil, tables, le agrego la S. Interesante, ¿no? Pero tampoco aquí también hay algo muy interesante. Y acá se deriva de lo regular e irregular en los plurales. El inglés es práctica, ¿sí? Aquí lo estamos haciendo algo intensivo. Esto es una conferencia, ¿sí? No es como un curso prácticamente completo. Yo también quiero que esta parte lo entiendan. Pero esta es la esencialidad de lo que funciona y se estructura todo en inglés, ¿no? Aprender un idioma, no te voy a decir que en esta clase lo vas a aprender rápido, ¿no? Esta es práctica, es un apoyo, ¿sí? Entonces tienes que poner parte de ti también, ¿no? Entonces, pero sin embargo, eso quiero que entiendas. Sí, presta atención, por favor. Deja de ver TikTok. Ya vamos a terminar nuestra última clase, ¿eh? Mira, entonces tenemos singular y plural. Eso sí se entiende. Pero hay algo interesante aquí, profesor. Los plurales manejan regulares e irregulares. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, cuando tú dices en español oveja, y para decir a plural, ovejas, le agregas la S. En el inglés sería de esta forma. Oveja sería plural y esta oveja sería singular. O sea, ya, como son irregulares, profesor, ambas se escriben igual tanto en singular y en plural. Sí. A ver, profesor, si una mesa tiene más de cuatro patas, igual se dice table. Sí, se dice table. ¿Ya? Una mesa. Así tenga cuatro patas, así tenga cinco tazas, cinco, no sé, cinco cuadernos encima de la mesa, igual sigue siendo mesa. ¿Sí?
Cuando independientemente te refieres al sustantivo, ahí podría variar, pero solo el sustantivo de que te refieres, pero no el sustantivo de sí en el que está sobre ese caso, ¿no? O ese objeto. Pasemos rápidamente. Tenemos, para los singulares, vamos a utilizar artículos, ¿sí? El artículo a y el artículo and, y también en este caso sobre cantidad, el one, que dice uno. Señora, deme usted pan. Y te dice, ¿cuánto pan vas a comprar? Y tú le dices, uno. ¿No? Ahí estás diciendo cantidad, ¿no? Pero si tú dices, por ejemplo, un pan en mi mochila estaba ahí bien rico, ahí ya no dices uno como cantidad, dices un pan, hablas sobre el pan, ¿no? Un pan, hablas sobre el pan. Entonces, eso también quiero que entiendas, ¿sí? Luego tenemos aquí los plurales. Como te comenté, existen regulares y existen irregulares, ¿sí? Donde aquí prácticamente tienes quantities para cantidades. Por ejemplo, tenemos el two, que es dos, three, que es 3 mesas, 2 mesas. Puedes decir 10 mesas, 10 tables, ¿sí? El quantity son para cantidades numéricas. Many, generalmente estamos diciendo muchas mesas, muchas mesas, ¿no? No sabemos cantidad, generalizamos, ¿no? O podemos decir some, ¿sí? También podemos decir algunas mesas, ¿sí? Algunas mesas, ¿sí? Entonces, de esta forma podemos utilizar muchas o algunas, pero cuando no sabemos la cantidad, ¿no? Es como si te dices, ¿cuántas personas hay en Perú? Son muchas personas, ¿no? Que hay. No sé la cantidad exacta, pero son muchas. Ya hablo en plural, personas. No, pero si sé la cantidad, digo, son 10 personas, 10 persons. O en este caso sería people, ¿no? Entonces, eso quiero que entiendas. ¿Por qué, profesor, existe el regular? Ya les dije, table es mesa y tables es para plural, mesas. Hasta aquí no hay nada interesante, ¿no? Todo está sencillito, fácil, profesor. Pero hágame ahora un ejercicio en singular. Ah, fácil. Person es persona. Pero ¿cómo diría personas? Persons, no. Como es irregular, la palabra correcta es people. ¿Sí? Persona en singular, una es persona, person. A person, puedes decir a person o one person si es a la cantidad. Pero si quieres decir 2 personas, dices people, 2 people, o muchas personas, many peoples. Algunas personas, some peoples. ¿Queda claro? No puedes decir many person, tampoco some person, o 2 person, 2 personas, ¿no? No puedes decir de esa forma, no existe aquí. ¿Ya? Entonces vamos a conocer rápidamente. Listo, lo vamos a hacer rapidito y sencillito. Aquí, por ejemplo, quiero que veas, cuando tú dices, por ejemplo, vamos a decir aquí, sorry guys, disculpen, una mesa, generalmente la palabra mesa es table, la palabra manzana es apple. ¿Sí? Si te fijas aquí, tengo 2 sustantivos. ¿Qué diferencia encuentras? Profesor, al final de la letra del sustantivo termina en E y aquí termina, aquí empieza con T, que es una consonante, y aquí en vocal. Ah, pero ¿qué pasa si ahora dices cuchillo, knife, ¿no? Aquí empieza con K, también termina en E. Ah, ¿qué pasa si tú, digamos, vas a decir cell phone, también, ¿no? O si, en este caso vamos a ver algo que sea diferente. Podríamos decir, por ejemplo, televisión, podríamos decir persona, ¿sí? Podríamos decir también, digamos, aquí vamos a decirle eh, beer, un oso, es un sustantivo singular. Todos estos están en singulares, ¿eh? ¿Sí? Entonces, para hablar sobre en este caso, sobre los sustantivos, se diferencian singular y plural. Estos sustantivos están en singular, pero hay ciertas reglas. Aquí vamos a ponerle búho, ¿ya? Entonces, fíjate aquí, si yo quiero decir una mesa, en español dices una mesa. Si quieres decir una manzana. Ah, pero cuando dices un cuchillo, dices un. Cuando dices un oso, dices un. Cuando dices un búho, dices un. Entonces, un o una. En el inglés, estas 2 palabritas vendría a ser a, o también ese una podría ser an. No diferencia. Knife. Es knife. No es canai, sino knife. Knife. No se pronuncia la K. Directamente knife.
¿Ya? Entonces, una podría ser a y and. Y un también podría ser a y and. ¿Sí? Pero ¿cuándo utilizo esta regla, profesor? ¿Cómo sé esto? ¿Cuándo va cuál? Facilito. Cuando la palabra o el sustantivo inicia con consonante, vas a utilizar a. Cuando inicia con una vocal, utilizas and. ¿Queda claro? A ver, aquí empieza con K, entonces le pongo una A. Aquí con la B le pongo una A. Y aquí con una O, entonces le pongo una AN. ¿Queda claro? ¿Sí, estimados? Sí, ¿verdad? Listo, ¿no? Clarito, ¿no? Pero O es vocal, claro que sí. ¿Ya? Ujú. O, an owl, un búho, a bear, un oso, a knife, un cuchillo, an apple, una manzana, a table, una mesa. ¿Sí? Quiero que entiendas esa parte, ¿ya? Entonces, prácticamente está aquí, pues, ¿no? A más consonante y and más vocal cuando inician la palabra. Sencillito y fácil. ¿Sí? Hay ciertas excepciones. Aquí un poquito se va a derivar de pronunciación, pero sin embargo no vamos a confundirnos mucho aquí, pero quiero que entiendas eso. Hay palabras, por ejemplo, que se van a guiar más en la pronunciación y esto sí es cierto. A pesar que esta regla que te estoy diciendo de aquí, lo que te puse, manzana era an apple, y aquí, por ejemplo, mesa, a table. Estos de aquí, estimados, son sustantivos singulares, pero están con sus artículos, ¿ya? Pero sin embargo, lo que quiero que entiendas es que no es tanto por esa regla, ¿sí? No es tanto por estas reglas, ¿ya? Lo que deriva un sustantivo es más por el tono de la pronunciación, ¿ya? Por ejemplo, table, la palabra table, si te fijas, al pronunciarla suena como una consonante. Apple tiene un sonido como una vocal, Apple, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿por qué puse esto de aquí? Siempre, en este caso, un sustantivo en singular se va a derivar más de una pronunciación que, ¿no? Del artículo. Y, por ejemplo, aquí tenemos una F, ¿no? Aquí nos dice F, FBI, ¿no? Entonces, aquí tú dirías, ah, es una F, le voy a poner una A. No, porque si pronunciamos letra por letra es F, y tú escuches en la pronunciación una E, F, FBI. Entonces, como es la pronunciación es una vocal, le pones and. Lo mismo sucede aquí. University, university. Es como la Y de yo-yo. Como es la Y de yo-yo es una consonante, entonces le voy a poner a university. Aquí, en este caso, al igual que en español, también hay consonantes mudas. La H es muda. Pero sin embargo, yo pronuncio esta palabrita hourglass, hourglass. Si te fijas, estoy pronunciando con A, hourglass. Entonces, como el sustantivo en singular siempre se deriva más de una pronunciación que de la regla del I y and, lo que les expliqué, entonces aquí vas a decir an hourglass, ¿sí? A pesar que el H es una consonante, pero en este caso, como es muda, no se pronuncia, ¿sí? An hourglass, ¿sí? Un poquito de confusión, pero sin embargo existe. Son poquitas las excepciones, no tienes que preocuparte mucho, pero más tienes que guiarte de la pronunciación, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, vámonos entonces a la parte ahora que es los plurales, lo más facilito. Existen regulares e irregulares y vamos a ver rapidito esa diferencia que existe entre ambas, ¿sí? Empecemos de una vez. Muy bien, ahí tenemos los plurales. Recuerda que podemos especificar cantidades y si en caso no sabemos la cantidad, podríamos decir muchos o podríamos decir algunos. Some and any. Many, perdón. ¿Sí? Y quantities. Entonces tenemos regulares e irregulares. Empecemos primero por aquí. Yo les había mostrado un poquito de aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí está en singular, ¿no? A table, una mesa. Y aquí en plural, two tables, le agrego una S. Por ejemplo, acá dice un bus, pero si quiero decir, no sé la cantidad, digo, por ejemplo, muchos buses, digo buses. Le agrego ES, no solamente una S, ¿no? Entonces, interesante. Acá digo, por ejemplo, un lobo, a wolf, un lobo. Pero si digo, por ejemplo, algunos lobos, aquí prácticamente le agrego la VES. Medio raro, ¿no? Por ejemplo, una fiesta, a party. Muchas fiestas, digo many parties.
aquí le estoy agregando IES, ¿no? Entonces vamos a conocer esto, pero desde ya te voy diciendo que cuando veas que el sustantivo, por ejemplo, table, también se escribe en plural table, pero le agrega algo. Cuando veas que agrega algo, es regular el sustantivo. Pero dado el caso, como aquí, persona, y se escribe diferente a people, es irregular. Aquí tenemos tooth, ¿sí? Y aquí prácticamente tenemos teeth, diente y dientes. Diente es tooth, ¿ya? Y dientes es teeth, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahí. Es también irregular. Si te fijas, la escritura es diferente. Cuando la escritura es diferente, a pesar que no hay una X, una S o IES de plural, va a ser irregular. Eso quiero que entiendas. Pero cuando es la misma palabrita y le está agregando algo, es regular. Entonces, ya vamos viendo más o menos cómo se va a ir funcionando. Veamos rápidamente sus reglas, ¿sí? Tienen reglitas. Por ejemplo, para decir rana, decimos ranas. A la mayoría le vamos a agregar una S. Rápido y sencillo. A la mayoría le vamos a agregar una S. Para decir libro, en singular, dices a book. A book, un libro. Para decir libros, puedes utilizar quantities. 2 books, 2 libros. O puedes decir muchos libros, many books. O puedes decir some books, algunos libros. ¿Ya? Entonces puedes utilizar eso. Cuando no sabes cantidad, utilizas estos de aquí. Many or some. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? O si no, las cantidades exactas, si lo sabes. ¿Sí? Mi cabeza está reventando, dicen. Ya, Fili, no te preocupes. Vamos a alargar un poquitito rápido. Pero recuerda que tienes esto. Siempre lean su material. ¿Ya? Lean su material. Esto les va a ayudar mucho. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Ya? Vamos a ver. La reglita número 2. Esto es parecido, ¿no? ¿No les parece algo que ya hemos visto hace ratito? Parece que esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Profe, esto no lo hemos vivido hace rato. Sí, ¿no? Pero si te das cuenta, lo hemos vivido en verbos. ¿Sí? En other verbs lo hemos vivido, pero aquí estamos en sustantivos regulares. ¿Sí? Regulares. Hace ratito era similar y parecido a los verbos, ¿no? Porque, profesor, usted decía play y para hacer la tercera persona dice plays, el verbo jugar. Para usted, por ejemplo, decir rana es frog y para decir ranas como sustantivo dices frogs. Parecido que también se agregan eses, ¿no? Entonces, eso sí existe en el inglés. En el español es totalmente diferente. Quizás te marea un poco esto, pero diferencialo de verbo y de sustantivo. Y estamos en el nivel básico aún, ¿no? Dicen. Yo sé que sí se puede, ¿ya? Por ejemplo, aquí le vas a agregar nada más que la ES. Sencillito. ¿Sí? Si termina en la S, doble S, CH, CH, CX, X y Z, para decir iglesias, esto sí va a impactar a todos. ¿Ah? Bueno, tú quieres decir, por ejemplo, una iglesia, 2 iglesias. Las iglesias siempre vas a utilizar esta forma. Churches, kisses, besos, wishes, deseos, taxes, ¿no? En este caso, faxes, boxes, cajas, bosses, boss, jefes, ¿no? Aquí una S de más, ¿sí? Pero sin embargo, le agregamos ES, ¿ya? Entonces, un poquito vamos aprendiendo esta regla, ¿sí? La base esencial es esto, ¿sí? Sobre todo esto un poquito les va a impactar más. Si tú eres desde cero, tu aprendizaje es desde cero, 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 créeme que te va a dificultar mucho, ¿ya? Entonces, yo te invito a que repases desde la primera clase. Cuando tú entiendas la primera sesión, o al menos el primer tema, pasa al siguiente. Si en caso, ¿no? Quieres saltarte un poquito, te va a dificultar más. Te recomiendo que sí o sí lo aprendas. Muchos cometen ese error. Pasan y pasan, aprenden alguito, adquieren alguito, pero no están adquiriendo al menos la esencialidad de la teoría. ¿Sí? Pasemos a la reglita 3, que es parecida, ¿no? Tenemos aquí cuchillo, knife. Para decir cuchillos, le agregamos, ¿no? En vez de esa F, transformamos igual a una I y le agregamos, perdón, transformamos a una V y le agregamos ES. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Repito entonces, dice, no entendí esa. Profito como tarea 3 lecciones de Duolingo, dice. ¿Sí? Duolingo te ayuda, eso sí. ¿Sí? Te ayuda desde 0,000. ¿Sí? Aunque tiene planes gratuitos, tiene planes de paga y anuncios, pero sin embargo yo les he dicho, yo no les puedo decir
no usen eso o no descarguen eso, nada. Mientras que haya, mientras que haya posibilidades y recursos a la mano y gratuitos, ¿quién no lo aprovecharía? ¿No? Entonces, denle el uso correspondiente, ¿ya? Pero si en caso no lo utiliza bien, no va a estar ahí, ni esto que estamos llevando quizás, ¿no? Un poquito no le vas a poner empeño, ¿ya? Pero continuemos. Vamos a irnos a la reglita 4 ya para finalizar. Ya vamos a terminar, no se preocupen. Será unos 2, 3 minutitos más, ¿ya? Regálenme 4 minutitos más, por favor. ¿Sí? Listo. Miren, la reglita 4 nos dice que cuando la palabra acaba en consonante y más y, esto sí es ya prácticamente ES, parecía la primerita, ¿no? Esto prácticamente es consonante, vocal y consonante. Es parecido, pero simplemente acá dice consonante, vocal y consonante. ¿Sí? Entonces, consonante y la Y, terminan la T y la Y, la B y la Y, la R y la Y. Pero siempre va a ser IES, ¿no? Va a cambiar a una I. Parecida a la regla 3, mira, a esta reglita número 3. ¿Ves? Aquí. Aquí también igualito, ¿no? Con una V, parecido, ¿no? Pero aquí también dice VES, ¿no? Similar a esta. Y aquí es con una I, IES, ¿sí? Aquí también es lo mismo, ¿ya? Vocal y la Y. Hace ratito era consonante y ahora es vocal y la Y, vocal y la Y, vocal y la Y, ¿sí? De esta forma, ¿sí? De esta formita, ¿ya? ¿Sí? Entonces aquí simplemente le agregas una S, ¿no? Parecía la primera regla, ¿no? A la mayoría le agregamos una S, igualito aquí, ¿no? Pero aquí enfatiza que sea vocal y la Y, ¿sí? Entonces ahí, ¿no? La reglita número 6 es también igualito, consonante y la O. Por ejemplo, aquí tenemos héroe, consonante y la O, consonante y la O, consonante y la... Ah, y aquí está hablando de mí, ¿eh? Listo, entonces tenemos de héroe, tenemos héroes, tenemos papas, se dice bless you, en inglés es bless you, ¿ya? Gracias, estimado Corona. Y tomates es tomatoes, ¿sí? Tomatoes, potatoes, heroes, ¿ya? Pero héroes, hero, potato es papa y tomato es tomate, ¿sí? Muy bien, entonces sabí igualito, ¿no? RO le agrega ES, ¿no? Parecía la primera. Y la reglita 7, nada más, ¿no? La reglita 7 también enfatiza, si es con doble O, ¿sí? Bless you, teacher. Ok, thank you, Jainer. ¿Sí? Muy bien. Ya está, Isabel, no se preocupe, ya terminamos, no se preocupe, ¿sí? Ahora sí. Utilicen esta aplicación. Si quieren ver los Simpson, Avatar, cómo entrenar a tu dragón, es simplemente utilicen esta aplicación, búsquenla en Google, en la Play Store, mejor dicho, Nonsense. Ustedes descargan esta aplicación, les va a mandar así cortometrajes de películas, Piratas del Caribe, Avatar, les va a enviar también, por ejemplo, ¿no? Todas las películas, La Era de Hielo, partes específicas en inglés y con su traducción en español les ayuda un poquito a ver qué significado tiene y uso. También les ayuda. Listo, muy bien, ya. Están apuraditos, ¿ya? Entonces, los irregulares, prácticamente les expliqué, ¿no? De hombre a hombres, de niño a niños, se escriben diferente los sustantivos irregulares, ¿sí? Los sustantivos irregulares se escriben de diferente forma, ¿ya? En cambio, hay dos formas. O bien se escriben diferente, o bien se escriben igual, como esta de aquí, ¿ya? Esto sí te va un poquito a confundir. Por ejemplo, ciervo o maíz, para decir maíces también es igualito, se escribe igual al sustantivo, ¿no? Por ejemplo, ratón, ¿no? Es mouse, para decir ratones es mice, pero oveja es sheep y ovejas también es sheep, ¿ya? No agregas nada, pero sin embargo se escribe igual. La diferencia del irregular es que se escriben diferente o bien igual, nada más, pero en los regulares se agrega algo, nada más, ¿sí? Esa es la única diferencia. Listo. Y eso sería prácticamente todo lo que hemos abordado en lo que serían los sustantivos. ¿Sí? Como les digo, esto es un poquito más de práctica, no hay mucha teoría. La base esencial, más que nada, es aprender el uso de las reglas de estas mismas y también de los pronombres y también de los tiempos verbales. ¿Sí? Muy bien, entonces te dejo un pequeño ejercicio para que por favor lo desarrolles en casa y nos vamos a ver en otra oportunidad. Sí, esperemos verlos pronto. Ya les voy a dejar ciertos ejercicios para que desarrollen
y transformen ustedes, ¿ya? Para que se puedan guiar y puedan aprovechar y sacar al máximo. Aquí tienes ejercicios donde vas a tener que identificar los sustantivos y aquí vas a empezar a poner qué sustantivos existen en eso. ¿Sí? Mil disculpas por el tiempo excedido, espero que les haya gustado. Le hago el pase a la señorita asistente académica. Sé que están apuraditos también, tengo otra clasecita también a las 8. De todas formas, igual ha sido un gusto, un placer. Goodbye class, see you soon. No se retiren, le hago el pase a la señorita asistenta. Muchas gracias por su participación y por favor practiquen, ¿sí? Que esa es la base esencial. No memoricen, practiquen, ¿ok? Listo, goodbye class, see you soon. Have a nice day. Muchas gracias, estimado docente, por la clase impartida del día de hoy, por estas 4 sesiones académicas. Agradecer también a ustedes, estimados participantes, por darse el tiempo de llevar el curso. Recuerden que la clase ha sido grabada. El día de mañana vamos a enviar la clase grabada de hoy por la comunidad de WhatsApp. Ahí estoy compartiendo mi pantalla. Hace unos instantes acabamos de mandar a la comunidad de WhatsApp el examen final del curso. Dice, el examen final está habilitado hasta el 15 de noviembre, hasta las 11:59 de la noche. Link del examen, les estamos enviando el link, ingresan ahí y automáticamente les bota esta pestañita. Dice examen final, inglés básico A1, noviembre 2024. Estimados participantes, si ya tiene la nota aprobatoria, puede comunicarse con la oficina de certificación para tramitar su certificado. Recuerden que la nota aprobatoria es una nota mayor o igual a 14. Les estamos dejando el número de la oficina de certificación, su link correspondiente. Los beneficios al momento de tramitar el certificado son código QR, código único de registro, ¿sí? Para verificar que el certificado es 100% original. Más abajito les estamos pidiendo que llenen algunos datos y hemos consignado 10 preguntas del examen final. Ahí están las 10 preguntitas. Todas las preguntas son para marcar, ¿sí? Y al finalizar el examen, aplastan en enviar y automáticamente el sistema les va a botar vuestra puntuación, estimados participantes. Asimismo, si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, ahí está el numerito en pantalla, 914-7670-09. Siempre estoy pendiente de vuestras dudas, de vuestras consultas. Entonces, esto es un modelo del certificado, va a ir encabezado por el logo de la institución, va a ir la firma del gerente general y de la directora académica de la institución, el tecnológico. La certificación va a salir con 90 horas y la calificación, con una calificación final mayor o igual a la nota 14, esto va a depender de la calificación que te saques en tu examen final. El costo es de 40 soles, un costo muy simbólico y el trámite es opcional, pero siempre recomendarte que realices tu trámite correspondiente, ya que esto acredita tu conocimiento, lo puedes adjuntar a tu CV para que puedas postular a algún centro, ya sea público o privado. ¿Sí? Asimismo, adjunto cuentas de depósitos, tenemos ya Peplin, BBVA, etcétera. Y para las personitas que son del extranjero lo pueden pagar mediante PayPal o Western. El costo es de $15. También decirles que tenemos 2 modalidades de envío en la certificación, en la modalidad digital y en la modalidad físico. Para las personitas que van a tramitar su certificado digitalmente, les vamos a enviar un link o un enlace donde van a poder descargar su certificado. Y para las personitas que van a tramitar su certificado en físico, les vamos a enviar a través de la empresa Shalom con un costo adicional de 15 soles, estimados participantes. ¿Sí? Entonces, por favor, si tienen alguna duda, alguna consulta, ahí está el chat del Meet. Claro que sí, Clara, normal, las 2 modalidades, no hay ningún problema. Ahí estoy compartiendo mi pantalla al 946-222-355, es el número de la oficina de certificación para que te puedan dar una información más detallada, pero sí se puede, ¿sí? 15 soles adicionales para las personitas que van a querer que le enviemos su certificado en físico a través de la empresa Shalom, ¿sí? Están diciendo por ahí el curso de Power BI avanzado. A ver, estimados participantes, los cursos que se van a aperturar son por el momento estos cursos que ustedes ven en pantallita. Lo que es Power BI avanzado, por el momento todavía no estamos, pero posteriormente sí se va a aperturar. Por eso es que les recomiendo siempre que nos puedan seguir en nuestras redes sociales como el Tecnológico de Perú, estimados participantes. Sí, ahí siempre estamos lanzando nuevos cursos.
El envío no es gratis, Corona, es 15 soles adicionales. El costo del certificado es 40 soles, pero aparte es 15 soles del envío. Estamos en Andahuaylas, Apurímac, Clara. Ahí es nuestra sede principal. Exacto, Corona. Total sale 55 soles. Ujú. Es un costo muy simbólico. Entonces, estimados participantes, por favor, si tienen consultas, si tienen dudas, a través del chat del Meet o en tal caso a ese numerito que está en pantalla, ¿sí? Para cualquier duda o consulta que puedan tener.